$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy tenemos como invitado al maestro Eduardo Ríos Jasso, que nos viene a platicar sobre los retos y actualizaciones del cuaderno ATA. Y ya anda por aquí, ya lo vi que está conectado. Buenas tardes a todos los que se están conectando de diferentes partes del país y a veces de fuera también. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro Eduardo. ¿Qué tal, maestra Guadalupe? Muy buenas tardes. Por favor, ¿me puede confirmar si escucha el audio correctamente? Sí, lo escuchamos correctamente. Perfecto. Pues Sí, muchísimas gracias por la cordial bienvenido. invitación. Si me permite, vamos a presentar su semblanza. El maestro Eduardo Ríos Jasso actualmente es, está en Logistics and Customs Coordinator de Group Media Pro México. Es economista por el Instituto Politécnico Nacional con especializaciones en comercio internacional y experiencia en asesoría legal y empresarial. Ha sido representante ante el SAT de la Secretaría de Economía también y la ICC, participando en proyectos de comercio exterior y como enlace del sistema ATA Carnet. Ha impartido capacitaciones sobre internacionalización de pymes, importaciones y exportaciones y negocios internacionales a cámaras de comercio, agencias aduanales, universidades. Ha apoyado misiones comerciales con países como China, Corea del Sur, Estados Unidos y Guatemala. Actualmente dirige el área de logística internacional y aduanas en Group Media Pro México, empresa con presencia en más de 30 países y también se ha desempeñado como docente del Diplomado de Comercio Exterior de Canaco, Ciudad de México, por 3 años consecutivos. Y le damos la bienvenida. Les recordamos a todos que a través del chat pueden hacer todas sus preguntas. Recuerden que bueno, unas semanas estuvimos viendo alguno de este tema, ¿no? Del cuaderno ATA y bien nos decía el maestro Eduardo que él ya tenía agendado para impartir esta fecha, ¿no? Entonces, pues ya nos da mucho gusto que esté por aquí y que nos presente la presentación. Déjenme ver, se me hace que a lo mejor tiene alguna complicación porque ya lo tenemos aquí en la sala. Todo bien, maestra. Muchas gracias nuevamente por la cordial invitación. Permítanme compartir la Perfecto. pantalla. Claro que sí. En un segundito. A ver, ahí me dicen si se visualiza la pantalla. Ya se ve perfectamente. Perfecto. Pues primeramente quiero agradecer nuevamente al equipo de Trade Love and Customs, de los asociados, a mi amigo, el presidente de Concanac, Octavio de la Torre, mi amigo Rubén Abdoscar Camacho, a la maestra Magdalena y obviamente pues también a la maestra Guadalupe por la gran presentación. Es un gusto volver a estar aquí nuevamente con ustedes. Me siento parte de este programa en el cual pues también de una plática en su momento cuando inició en plena pandemia y ha sido una genial iniciativa hacer un trueque de conocimiento por tu tiempo, ¿no? Al final, todo en la vida es constante aprendizaje y constante conocimiento y qué mejor que empaparnos todos y estar aquí presentes en estos foros de gran utilidad. Bueno, pues voy a proceder a continuar con la presentación. Este tema de cuaderno A tal cual, pues ha sido muy relevante en los últimos años. La verdad es que ha sido un tema que permítanme platicar un poquito. Es un tema que en Cámara de Comercio de la Ciudad de México inició todo este tema de las operaciones con cuaderno, tal cual vamos a ver ahorita. Quiero que pues revisemos el objetivo de esta charla, de este trueque que vamos a tener el día de hoy.
el cual es dar a conocer los aspectos generales del cuaderno ATA como una herramienta de exportación e importación temporal. Vamos a conocer también la reseña histórica, el marco normativo, cómo se compone un cuaderno ATA y los retos y actualizaciones que tenemos en la actualidad, lo cual va de la mano mucho con tanto lo que se publicó hoy en Diario Oficial de la Federación en cuanto a temas en cambios del IGI y demás. Y bueno, vamos a ver ahorita que al final todo va de la mano, ¿no? Si voy muy rápido, me dice maestra, y la ronda de preguntas, si quieren, las vamos contestando al momento. Muy bien. Las Bien, preguntas van a estar en el chat. Mm. claro que sí, maestra, muchas gracias. Bien, ahora sí, vamos a definir qué es un cuaderno ATA. Hay muchas empresas, muchas personas profesionales en la materia que pues conocen como a grandes rasgos qué es esta herramienta, pero muchas veces el no aplicarla correctamente pues genera muchas cuestiones en la cual pues complica las operaciones, que obviamente pues también vamos a ver ahorita que hay áreas de oportunidad que hay que hacer en conjunto, pero ahorita las revisaremos. Primeramente quiero que definamos qué es un cuaderno ATA, el cual es un acrónimo en inglés y en francés, que al final significa admisión temporal. Es un documento aduanero internacional que permite la exportación e importación de las mercancías, exentando el pago de los derechos e impuestos, el cual es válido en más de 80 países y territorios aduaneros. Se le conoce también como el pasaporte de las mercancías. Ustedes, los que han tenido oportunidad de viajar, pues bueno, funciona como tu pasaporte, lo presentas, inmigración, revisan tus datos y te sellan. Así es básicamente un cuaderno ATA. Contiene la información de los datos del exportador, o en este caso del holder o titular, un representante autorizado, los datos de la Asociación Garantizadora de Cuadernos ATA, que ahorita vamos a ver qué es, la firma del oficial de Comercio Exterior va al final de que revise toda la documentación, los listados y los volantes y talones a lo que se le llaman, que los cuales vamos a ver ahorita más adelante. Pues este documento facilita lo que es el traslado de las mercancías para lo que son ferias, exposiciones y congresos o manifestaciones similares, muestras comerciales y material de publicidad y equipo profesional, que es donde me atrevo a decir que es lo que más se ha utilizado y lo que ahora yo como operador de la herramienta ya del lado del exportador del importador y no tanto apegado al tema de asociación garantizadora y expedidora, les puedo decir que el equipo, perdón, el tratamiento que se le da al cuaderno ATA para equipo profesional es el que ha incrementado de manera considerable y la utilización para la cual se le da es de gran utilidad. Pues bueno, como les comenté, es un acrónimo ahí y en la sigla ATA, pero al final es curioso porque países de habla hispana como Chile o valga la cacofonía España, pues lo llaman como carnet ATA. Aquí en México se le conoce como cuaderno ATA conforme a la regla 3.6 de las reglas generales de comercio exterior y la traducción que hicieron en su momento la propia autoridad con respecto al convenio internacional. Vamos a ver un poco de historia en los países miembros. Pues bueno, básicamente lo que ahora es la OMA, que antes era el Consejo de Cooperación Aduanera, y en conjunto con la ICC, la International Chamber of Commerce, establecen y se dan cuenta de que hay ciertos criterios que no están tan homologados para operaciones de carácter temporal, por lo cual se establece el convenio aduanero sobre cuadernos SATA para la admisión temporal de las mercancías, el cual tiene fecha y origen en Bruselas el 6 de diciembre de 1961 y entra en vigor el 30 de julio de 1963. Pues esto, como les comento, fue para minimizar las barreras causadas por las regulaciones nacionales que variaban en cada país. Bueno, posteriormente a esto, en México, les platico un poquito de historia. En 1990, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le presenta las bondades del cuaderno ATA a diversas instituciones, entre ellas la Canaco Ciudad de México, para pues, revisar, ¿no? bien esta iniciativa. Esto parte de que en el convenio de 1990 de Estambul se hicieron actualizaciones a los convenios que estoy mencionándoles con anterioridad, del 61 y del 63, en el cual en el convenio de Estambul, pues digamos que se actualiza un poco este tema, se agregan países, se dan a conocer más las oportunidades que tienen para esta herramienta a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, al final, después de casi 21 años,
de revisión constante con la autoridad. Y conforme lo mencionado en el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprobó la promulgación del convenio aduanero sobre cuadernos ATA, el cual ustedes pueden encontrar en el DOF, publicado el 6 de marzo del 2001. Perdóname, el 5 de abril del 2001. Posteriormente a esto, ya con base a lo establecido por parte de la autoridad y que se le otorga la concesión a la Canaco Ciudad de México, el 21 de diciembre de 2010, la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria otorga esta concesión y las operaciones con cuadernata empiezan en México a partir de mayo del 2011. Dentro de los países que tenemos que forman parte del sistema ATA, les invito a que escaneen este código QR para que puedan visualizar directamente el portal de la ICC, los países que están vigentes y los que se han adherido últimamente, que han sido a nivel Latinoamérica, Perú. Brasil se salió del convenio por alguna razón, pues bueno, ellos ya no decidieron estar. Y estaba en pláticas por ahí Colombia, me parece. Bien, quiero continuar un poquito mencionándoles cómo está conformado lo que es la cadena o la red internacional de cuadernos ATA. Pues la cadena ATA básicamente es un mecanismo que garantiza la administración correcta de los cuadernos ATA a nivel nacional. ¿Qué es una NGA? Es una National Guarantee Association. Básicamente es como la Cámara de Comercio o el organismo expedidor del país, que por regla nada más se admite uno por país. Y a su vez, esas instituciones o estas NGA, que les vamos a nombrar de hoy en adelante así, en esta presentación, van a poder tener la oportunidad de invitar a más empresas, asociaciones, cámaras, confederaciones y demás a que se unan y que formen parte de lo que es el organismo expedidor, o sea, que también ellos con el aval en este caso aquí de México, de la Canaco Ciudad de México, pueden emitir cuadernos SATA. Entonces, la cadena asegura el pago y el reembolso entre las NGAs de los derechos e impuestos. Les voy a poner un ejemplo. La CBP, que es la autoridad aduanera de Estados Unidos, que es el homólogo de aquí de ANAM, le cobra $100 a la United States Council for International Business, que es la NGA de Estados Unidos, que tiene el aval de su autoridad aduanera y el aval de la ICC y de la WATAC, que ahorita vamos a ver qué es la WATAC, para poder emitir cuadernos ATA, poder llevar el control y poder hacer el cobro de algún impuesto, digamos que algún tema de recargos, multas, autorizaciones y demás. Entonces aquí les pongo este ejemplo porque si un cuaderno está mal sellado entre la United States Council for International Business, o en este caso la NGA, expedidora de cuadernos ATA, en contacto con la NGA de aquí de México, le dice, en mi autoridad aduanera me está cobrando un cuaderno ATA de origen mexicano que entró con esta mercancía, con estas características. Y ahorita vamos a ver más adelante que aquí en México y en todas las partes del mundo donde se tramita un cuaderno ATA se tiene que dejar un depósito en garantía o una fianza. A su vez, la United States Council for International Business le cobra a la Canaco o a la NGA correspondiente le cobra $500 y esta misma lo obtiene de la garantía del cliente. Aquí estoy agregando otra cantidad adicional porque aquí ya puede que le haya cobrado alguna multa, recargo, actualización, lo que les comenté. Y esto es, recuerden, entre NGA se ponen de acuerdo para pagarle a la autoridad aduanera del país. Entonces aquí todo es un trabajo en conjunto, tanto de autoridad aduanera como con NGA o Cámara de Comercio expedidora del cuaderno ATA y obviamente pues el usuario o el exportador o el importador. Lo que les comentaba, ¿qué es la WATAC? Es un consejo especializado el cual es gestionado por la ICC y reúne a las NGA, todas las cámaras de comercio que emiten cuadernos ATA en una cadena digamos, con el fin de poder promover el uso del cuaderno ATA, facilitar el comercio internacional en materia de carácter temporal, operaciones temporales y garantiza pues la integridad de esta cadena, ¿no? Apoya a la ICC en la operación, la gestión y expansión de la cadena ATA, a su vez también con la promoción de las mejores prácticas, o en este caso mejorar las prácticas y garantizar que se lleven a cabo de manera correcta.
y sobre todo las responsabilidades que tienen también las NGA de promover el cuaderno ATA en redes sociales, en pláticas, en universidades, en empresas, en agencias aduanales, que es lo que yo hacía en su momento. Vamos a ver un poco el marco jurídico aquí en México y a nivel internacional del cuaderno ATA. Pues como les comenté, son una serie de convenios internacionales. Es el convenio general y a su vez son 3 convenios que corresponden a las categorías para los cuales se utiliza un cuaderno ATA, que es el convenio aduanero para la importación temporal de equipo profesional, el convenio aduanero para la parte relativa a facilidades concedidas a la importación de mercancías destinadas a ferias, exposiciones, congresos o manifestaciones similares, y el convenio aduanero internacional para la importación de muestras y material de publicidad. A su vez, pues bueno, aquí lo que les comenté en un inicio, hay un convenio en Estambul en 1990 que sustituye y unifica varios convenios anteriores sobre la admisión temporal, que es el que actualmente se rige, y sobre el que también aquí en México fue el motivo por el cual se tomó la iniciativa para poder implementar este sistema en México. Pues también tenemos claramente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo que nos menciona el artículo 34, en el que también, pues, Secretaría de Economía suscribe y coordina tratados internacionales en materia de comercio internacional. O sea, aquí estamos agregando a otro actor adicional en cuanto a tema de autoridad aduanera, que no solamente en su momento fue Secretaría de Hacienda ni el SAT en su creación en 1997, sino también, pues, tenemos a Secretaría de Economía. La ley aduanera obviamente juega un papel muy importante, fundamental, en su artículo 106, fracción 2 y su reglamento. A su vez, también aquí quiero agregar que en cuanto al tema de multas por retorno extemporal de las mercancías, se cobra conforme lo mencionado en el artículo 183, fracción 2 de la ley aduanera. Es el inciso B, me parece, inciso 2. Ahí vienen los montos que se actualizan año con año. Al parecer es un periodo de fracción de 15 días en el cual se cobra, y digo al parecer porque ahorita el monto ya se actualizó, pero son entre 2,000 y 3,000 pesos por fracción de 15 días si tú no retornas en tiempo y forma. Y pues ahora sí que digamos que la base fundamental de todo lo que está en México, donde se explica bien a detalle y es una traducción del convenio o una gran traducción y retoma prácticamente las bases esenciales de los convenios, es la regla 3.6 de las reglas generales de comercio exterior vigentes. Y también me atrevo a decir que la parte de la 4.2.1 y sobre todo lo que tenga que ver con el tema de operaciones vía pasajero y donde tengamos que tocar el punto de la franquicia de pasajeros. ¿Cuáles son los puntos clave de la regla 3.6 como les comenté? Básicamente se menciona la autorización y la operación para el tema de cuadernos ATA en México. Se deberá contar por parte de la NGA sistemas automatizados para registrar las operaciones y transmitir información al SAT y a la ANAM y depositar una fianza ante la Tesorería de la Federación. Esto por parte de la NGA, que va a ser quien expida los cuadernos ATA, en este caso aquí en México, como les comenté, Canaco, Ciudad de México. La regla 3.6.2 nos dice que para efectos de los artículos 107, tercer párrafo de la ley y 3 del convenio ATA, la autoridad aduanera podrá aceptar en lugar del pedimento o la forma oficial aprobada por el SAT en el punto de entrada de las mercancías cualquier cuaderno ATA válido para su importación temporal. ¿Qué va a implicar? Que sea válido, que tenga los sellos de la NGA del país de origen, que venga la firma del importador o del titular o del representante autorizado, que vengan enlistados y mencionados los países en los cuales es válido el convenio internacional, que no tenga tachaduras en vendeduras, rayones, que venga, pues al final, un documento inválido, o sea, que no se pueda visualizar correctamente. En algún momento me tocó casos en los que se caía al mar porque el contenedor, porque la gente aduanal y ya no me lo aceptaron, que porque al final no traía todos los listas de los países, que no traía una firma. La autoridad aquí en México está obviamente pues apta y autorizada para poder negar ese documento aduanero. Pues bueno, aquí ya lo mencioné lo de las tachaduras. Tenemos la opción de prórroga y quiero mencionarlo entre comillas porque ahorita en acercamientos con la NG aquí en México
nos comentan que diverso a todos los cambios que han derivado, perdón, de todos los cambios que han habido en las aduanas, ahorita el tema de prórrogas está pendiente. Entonces es muy importante que midan sus tiempos para los usuarios de Cuadernota a la importación y evitar multas. Entonces sí es muy importante que lo tengan en cuenta. Y si tienen alguna duda, pues se pueden acercar a mí. Yo también soy un acercamiento muy directo con la cámara correspondiente que emite los cuadernos SATA. Pues bueno, entonces ahorita el tema de prórroga lo menciono, porque antes sí era válido. Después hubo esa transición de SAT a NAM, o lo que antes era la AGA a la NAM, y bueno, digamos que ahorita apenas están en procesos de poder retomar ciertos puntos. Si hay una pérdida o robo, pues digamos que la autoridad podrá aceptar un duplicado del cuaderno ATA que se solicita en origen, tiene la misma información del cuaderno ATA que se extravió. Y sí es muy importante y recomendable que los importadores tengamos la evidencia fotográfica, documental, de que se llevó a cabo la operación de importación para, digamos que, poder complementar esa parte y poder tener el sustento, ¿no? De que esta operación se llevó a cabo. Reexpedición también es un punto que maneja en la regla. Como les comenté, se tienen que reexportar las mercancías dentro del plazo y la vigencia correspondiente. De lo contrario, son aplicables las multas conforme lo mencioné. Artículo 183, fracción 2 de ley aduanera. Irregularidades. Si se detectan irregularidades como mercancías excedentes, la ley prevé procedimientos y sanciones. Aquí también quiero hacer hincapié que como irregularidades, pues puede ser un cuaderno ATA falso, pues que sea un documento que no esté con las características como lo marca el convenio y la regla. A su vez de que también, en cuanto al tema, por ejemplo, de mercancías excedentes, pues ahí ya tendría que hacerse el procedimiento conforme aplica la ley, que sería con un pedimento, ya sea temporal o definitivo. Aquí omití comentar, pero admite consumibles, admite lo que son plumas, folletos y demás, siempre y cuando se declare en el cuaderno y se mencione. Sobre todo para el tema de equipo para publicidad, exposiciones, ferias y congresos. Se tiene que tener muy, muy puntual que va a ser un consumible. Por así que también aquí me iba a adelantar un poquito por el tema de que pues cada autoridad en cada aduana es un criterio muy diferente. Entonces, sí es muy importante que lo tomemos en cuenta y al final hacemos esas conclusiones, estos retos y oportunidades que tenemos todos los actores. Que el otro día platicaba yo con un colega, pues son más de 30 actores los que tenemos aquí adentrados en el tema del comercio internacional, ¿no? O sea, no solamente son la autoridad ni los importadores, son desde organismos certificadores de NOMS, eh, bancos, empresas transportistas de logística, agencias aduanales, bueno, un sinfín de actores que estamos aquí en este maravilloso mundo del comercio. Pues bueno, vamos a pasar a los requisitos, funciones y restricciones del cuaderno ATA. Como lo mencioné, pues es válido para operaciones temporales, las cuales se deben retornar antes del periodo establecido de 6 meses, que es lo que marca la regla. No debe sufrir la mercancía transformación ni reparación ni cambios sustanciales. No se exenta el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en cuanto al tema de sanitario, ambiental o de seguridad nacional. Eso sí lo menciona también la regla, la 3.6. No ampara alimentos, líquidos, químicos, perecederos, desechables o mercancías de difícil identificación. Las regulaciones al final también pueden variar según el país. Hay que consultar previamente la legislación aduanera específica porque probablemente haya países donde no te admitan algún tipo de mercancía si es que no viene amparada con algún otro documento. O sea, es que ahí es lo que les comentaba. Sin embargo, pues en los casos que yo he llevado, no ha habido ningún tema en cuanto a que por ejemplo, se les deja muy en claro o se les dejaba muy en claro al cliente o al titular del cuaderno ATA qué mercancías se aplicaban y qué no. Y siempre y cuando se apegaran a lo establecido en los convenios, y con eso era más que suficiente. Eh, Tocaron casos aquí en México que para importar para filmación y traían algún, no sé, algún consumible o algo que tuviera que tener un permiso de Sedena en cuanto a drones o iban a filmar, iban a ocupar pólvora, etcétera, o el uso de drones, era muy importante que agregaran el permiso del cuaderno ATA. Igual eso en destino, también
se necesita. Solicitar a la Cámara de Comercio, en este caso, pues los requisitos, eso sí, más allá de un requisito, pues es una recomendación que yo les hago. Solicitar bien específicamente la guía de trámite para poder saber bien las cláusulas de la solicitud, el packing list que se tiene que llenar, los documentos adicionales, perdón, que se requieren, que es la parte del representante legal, identificación, los documentos básicos que se necesitan por lo regular para un trámite y en el cual también a ti te dan de alta como proveedor. Muchas veces hay empresas que también así lo manejan y todo hacerlo bajo los temas de carácter legal y pues bueno, ya acercarse también con ellos para el tema de la asesoría o bien pues estar muy presentes en este tipo de programas como hagamos un trueque para poder pues no actualizarnos, ¿no? En esta materia. Continuando pues los requisitos o funciones, tenemos que lo que les comenté, se deja un depósito en garantía o una fianza. Anteriormente era del 40%, ahora ya es únicamente del 25%. Tu Packing List está declarada en cierta cantidad, 100,000 pesos. Nada más tienes que dejar el correspondiente del depósito en garantía, el 25%. En este caso, con esto ya puedes cubrir tú el tema de cualquier contingencia que pueda existir en cuanto al tema de contribuciones y pago de impuestos, que es lo que comentaba en un inicio, que es entre NGAs que se ponen de acuerdo para con la autoridad correspondiente. Adicional a este depósito en garantía o fianza, que quiero aquí hacerles hincapié, se puede dejar un depósito en garantía en efectivo o transferencia, o bien se puede manejar una fianza. Las afianzadoras que maneja aquí la NGA correspondiente en México deberán acercarse con ellos para que les indiquen los requisitos a cubrir y con la póliza correspondiente ya les pueden emitir su cuaderno ATA. El depósito en garantía, si lo recuperan, si se devuelve. Ese sí, si tú cumples con todas las condiciones necesarias del cuaderno ATA para sellarlo correctamente y demás, en automático te hacen tu devolución. Se deja una garantía adicional para el correcto sellado del cuaderno ATA. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver los formatos que forman un cuaderno ATA. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que no sellan correctamente y eso es lo que yo voy a mencionar más adelante como un reto y como un área de oportunidad, porque hay muchas veces que también es un tema de la propia autoridad que no sella correctamente el cuaderno del usuario, del importador-exportador, y ahí es donde se presentan estos temas de que si no se sella correctamente, pues te penaliza la NGA correspondiente con esta garantía de 1,600 pesos, que es corresponde básicamente para sellar correctamente tu cuaderno ATA. Pues tiene vigencia de 1 año el cuaderno ATA, sin embargo, pues la estancia en el país es de 6 meses, así como llegas, sales y puedes volver a ingresar en ese año, puedes tener 1, 2 o 3 operaciones o lo que tú tengas ya predispuesto en tu calendario, ya sea de eventos o como tú manejes tus operaciones. ¿Es posible regularizar? Sí, se hace un cambio de régimen con un pedimento A3, conforme lo establecido en los apéndices 2 y 8, que están contenidos en el anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. En el deber ser, la regla marca y el convenio que únicamente se puede regularizar para cuando una mercancía viene destinada como equipo profesional, perdónenme, como muestra comercial o material de publicidad. Sin embargo, en el deber ser hemos tenido casos en los que sí se permite el regularizar mercancías, sin importar la categoría a la que venga. Les digo, eso es una facilidad también. ¿Qué otras ventajas tenemos para el trámite o la utilización de un cuaderno ATA? Pues evita el pago de impuestos y aranceles. O sea, tú dejas el depósito en garantía. Si haces correctamente la operación, te lo regresan. Sin embargo, si tú haces una operación con un pedimento, tienes que hacer el pago de contribuciones. Obviamente, pues en este caso, cuando es una operación definitiva, pues se hace el cambio de régimen. Pero, por ejemplo, aquí evita estar dejando garantías en cada país, porque hay países donde te piden un depósito en garantía en cada país. Y aquí la ventaja que tiene el cuaderno ATA es que tú puedes entrar y salir con ese mismo cuaderno ATA en cualquier país donde es válido y no tienes que estar, pues, justamente, ¿no? Dejando depósitos en garantía. Únicamente un solo depósito en garantía se deja ante la NGA correspondiente
y pues ya vimos que al finalizar el uso del cuaderno o la vigencia, si tú lo devuelves correctamente sellado, te devuelven tu depósito y siempre y cuando también la mercancía regrese en su totalidad. Eh, También tenemos que, como ventaja, la simplificación en un solo documento aduanero, evita presentar facturas, packing list, formularios, permisos temporales. Con un solo documento es más que suficiente. Es más, la NG aquí en México no te va a pedir ni facturas de tus equipos, únicamente un documento donde firmes bajo protesta de decir verdad en tu solicitud, que estás declarando en tu packing list en tu Excel lo que tú te vas a llevar y lo que tú vas a regresar, es más que suficiente. No hay que presentar ninguna invoice, no hay que ir a llenar el formulario, en este caso hablando del tema de pasajeros, no vas a tener que ir a llenar un formulario ni tampoco algún permiso especial. Pues evita el repetir trámites administrativos, ya que, pues, como les comento, pueden parar varias operaciones en un año. Ampara cualquier valor comercial sin importar el límite de franquicia como pasajero. Eh, Recordemos que conforme lo marca la regla, en la sección de pasajeros, pues están topadas las franquicias como pasajero, dependiendo el medio de transporte, dependiendo el programa de invierno, el de paisano y demás, que tú puedes tener $500 adicionales a tu equipaje de pasajero. Con el cuaderno ATA tú puedes amparar, hemos tenido casos, o en su momento los tuve, y en mi caso, ahora como operador de cuadernos ATA, que se amparan grandes cantidades en cuanto a equipos o mercancías y eso ayuda y facilita bastante el traslado. En el caso de los joyeros o artesanos, también recuerdo que presentaban su maletín con joyas de alto valor, de oro, de plata, pues arriba del millón, millón y medio, y pues ahí ya no tenían que, eh, digamos que declarar alguna otra cuestión. Se puede tramitar en 2 días, eso es rápido. En el caso para la exportación aquí en México, ya hablando del tema de exportación, en caso de que tú quieras importar, si tienes que solicitar en tu cámara de origen o tu NGA correspondiente, tiempos y requisitos. Para el caso de las muestras comerciales, la autoridad no va a rasgar, ni mutilar, ni marcar estas mismas. Esto también es una ventaja. Muchas veces había importadores que venían y decían, es que esto es una muestra y pues te la rasgaban, ¿no? Obviamente que el tenis o que el vestido, lo que venía para alguna exhibición y pues eso, pues al presentarlo, pues no estaba como muy estético. En este caso con el cuaderno ATA no tienen que hacer nada de eso. Pues te permite también explorar mercados nuevos antes de decidir una exportación definitiva, esto es muy importante. Eh, Muchas veces el cuaderno ATA lo utilizaban para levantar pedidos, decían, ¿sabes qué? Es que yo voy a la Expo Joya en Milán o en Madrid. Incluso también aquí quiero hacer un paréntesis. La organización del evento en exposiciones que llegué a conocer pedían el cuaderno ATA sí o sí, ¿eh? O sea, se querían evitar el estar haciendo tramitología adicional o procesos burocráticos y administrativos. Y decían, si no entras con cuaderno ATA, no entras a la exposición o a la feria. O sea, sí, ahí como que trataban de homologar esa parte. Y pues ahí también como que pues era una parte, ¿no? En la que decía el exportador, híjoles, pues sí, lo tramito, ok, tengo que dejar una garantía, pero al final me va a beneficiar el poder entrar a esta feria o durante todas las ferias que pueda haber en Europa, un ejemplo. Entonces eso le ayudaba mucho porque ya levantaban pedidos para el tema de, por ejemplo, de joyas. Flexibilidad para ser presentado por personas autorizadas por la empresa titular o por agencias aduanales. Esto, por ejemplo, les pongo que el cuaderno nota puede salir a nombre de una razón social, la empresa XCACB, y ellos a su vez pueden designar a cualquier agente aduanal que haga la operación de la liberación, despacho de la mercancía, mencionándolo en el cuaderno ATA y con una carta que te tiene que emitir tu NGA correspondiente, ya sea si lo manejas para la importación, y un ejemplo en Estados Unidos, te tienen que mandar la carta de representantes autorizados y que tienen que estar mencionados en el cuaderno ATA. Para el caso de México también es lo mismo para la exportación. Puedes mencionar, si vas como pasajero, a algunos de tus colaboradores, perdón, con los cuales tú también vas a viajar. O bien, pues, en caso de una operación vía carga que requieras utilizar los servicios de un agente aduanal, pues ya en este caso tú mencionas al agente aduanal y con eso no es que es suficiente. Pues lo que también mencionaba, la mercancía está amparada por la garantía, evitando necesidad de depositar en cada país únicamente con una sola garantía. Aquí les pongo un poquito más claro el ejemplo. ¿Tú dejas una garantía en México? Sí,
y si regresas el cuaderno ATA en México, o sea, hablamos de una operación de exportación y de importación. Em, Tú no tienes que estar depositando ya dinero en cada país a donde viajas, porque la autoridad, en conjunto con la NGA del país de destino, suponiendo que tú viajas de México a Italia y regresas a México, el tema de cualquier impuesto, cualquier multa, cualquier reclamo, se le llama, levantamiento de un reclamo entre NGAs, lo solventan entre ellos del depósito en garantía que uno como titular o importador o exportador deja para justamente estar como evitando esta cuestión de que me atoraron la mercancía, me atoraron la carga, no me dejan salir. Entre NGAs, en el deber ser, se tienen que poner de acuerdo. Y lo digo en el deber ser porque hay veces que, no sé, el importador o exportador, sabes que ya me llevo mi mercancía, te pago a ti directamente aquí. Y es un proceso en el cual tienen que hacer un reembolso interno entre NGAs. Y bueno, entonces aquí lo importante es que obviamente pues se hagan las cosas correctamente, se sella correctamente, la mercancía sale y regresa tal cual. Este está en el packing list y nos evitamos de ese tipo de reclamos. Pero esto facilita porque al final, como les comento, hay veces que el operador del cuaderno ATA decide, vamos a poner, inclusive me tocaron casos de que lo regularizaban allá, llevaban caballos, y eso es un ejemplo que también no les puse, se pueden llevar animales también siempre y cuando cubriendo el permiso de, en este caso de la homólogo de SADER, Senacica, Zagarpa, lo que se llamaba antes. Entonces aquí había veces que se regularizaban caballos en una competición que hubo, una exhibición. Entonces aquí, a veces que el operador del cuaderno ATA en el país destino decían, yo prefiero ya de una vez legalizarlo aquí y ya después que me devuelven mi garantía. Se puede hacer, sí, 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 se puede hacer, pero tienes que presentarle a la NGA correspondiente el documento que acredite el pago de los impuestos en el país de destino. Ok, otra ventaja es la facilidad en cuanto a la cooperación cultural y científica. También me tocaron ver casos de estudiantes que llevaban robots, que llevaban prototipos de diversos vehículos y demás, que les ayudaba a facilitar el poder asistir a estas exposiciones, estos congresos o estos intercambios estudiantiles. En cuanto al tema de estudiantil, profesional, científico, entonces la verdad es que esto sí fue muy gratificante también el poder impulsar esta parte. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas. Las Eh, contestamos más adelante. sí, de una vez, Roger pregunta si Canaco es el único organismo en México con esa concesión de tramitar. Sí, efectivamente, como lo mencioné en su momento, ahorita en la actualidad, e incluso por regla y por convenio, Canaco es la única asociación garantizadora de cuadernos ATA o NGA. Sin embargo, como les mencioné, hay empresas, cámaras, confederaciones, asociaciones que pudiesen llegar a participar en conjunto con Canaco para, como en el caso en Estados Unidos, les pongo el ejemplo, está CBP, United States Council for International Business, y a su vez ellos manejan dos empresas que emiten cuadernos ATA con el aval de United States Council for International Business y a su vez con el aval de CBP. Entonces, actualmente sí, Canaco es la única asociación garantizadora. Muy bien. Pues un saludo de Juan Preciado, también César, excelente ponencia, felicitaciones, que es para evitar muchas malas prácticas. Y tenemos por acá otra pregunta que también hace Roger. En el caso de una exposición de joyas, si una parte de ellas se llega a vender, ¿cómo procede el depósito en garantía? ¿Se devuelve parcialmente o se tiene que pagar la importación de todo? Bien, aquí se puede hacer de varias formas. La primera puede ser que tú, pues así que lo ideal es no venderla, ¿no? Pero si la llegases a vender, tú tienes que tener el documento que acredite en la salida del país de destino. Así que mencionarle a la autoridad que esa pieza ya no regresa y ya ellos a su vez te pueden cobrar o te pueden decir, ok, salte ya, te puedes ir a tu país, muchas gracias. Yo me encargo de revisar con la NGA de aquí de mi país el cobro
el reclamo de que esa mercancía ya no salió y se quedó, porque al final, pues ellos te pueden cobrar todo lo que se queda allá, porque obviamente pues está sujeto a la venta, ¿no? Entonces, o se vendió. Entonces, sí, así procede. Ya sea que ellos te cobren a la salida y tú regresas a la NGA o a la Cananco con tu cuaderno ATA, mencionas que se vendió esa pieza y te devuelven parcialmente tu depósito en garantía. Ahí nada más te la tiene lo que es el correspondiente al ítem que tú estás dejando en el país. Digo, no es como lo ideal o lo correcto, pero suele pasar. No falta que haya un comprador que dice, es que esta pieza me encantó y ya no quiero que la regreses a tu país, déjamela, te la pago. Entonces, sí se puede dar el caso, pero lo ideal es que la herramienta se utilice únicamente para los fines necesarios. Exportación y reimportación de carácter temporal. Entonces, si ustedes llegasen a usar un cuaderno ATA y vender una pieza, así procede, te cobran a la salida o tú te puedes poner en contacto previo con la NGA de aquí de México y decirle, voy a hacer este procedimiento, se me vende esta pieza, yo me regreso en una semana, ¿qué procede? Entonces ellos ya tendrían que ponerse en contacto con la NGA de allá para que ellos a su vez con la autoridad de ese país den el aviso. Aprovechando las preguntas, pregunta Patricia, si un técnico extranjero opta por el cuaderno ATA y el equipo vale a $100,000 de Estados Unidos, Ujú. el depósito en garantía es el 25%, sería $25,000. Sí, efectivamente. Aquí también hay que hacer hincapié, no les mencioné, en cada país y cada NGA pone sus reglas en materia de blindaje en cuanto al tema de contribuciones, impuestos y demás. Pero por lo regular nunca excede el 40% del valor. Digo, yo sé que es mucho, ¿no? Y aquí también quiero mencionar, es muy importante que anteriormente se manejaba así y me parece que todavía para joyas y automóviles se deja el 100% de garantía. Joyas de oro y automóviles, 100% de garantía o fianza. Otros equipos que no apliquen en esa categoría, únicamente es el 25%. Nos pregunta Diana, ¿qué significa NGA? National Guarantee Association es básicamente la asociación garantizadora del país correspondiente en el cual se estableció o se establece el convenio aduanero sobre cuadernos ATA. Aquí, como les comenté, la NGA en Estados Unidos es la United States Council for International Business. En México es Canaco Ciudad de México. En Chile es la Cámara de Comercio de Chile. Y así. En la lista de países que les mandé en el QR, me parece que también viene en nombre de la NGA, titular de ese país. Entonces ahí les damos una revisadita para cualquier cuestión. Si no, pues se ponen en contacto conmigo y revisamos. Muy bien, no sé si gusta que sigamos adelante y dejamos las que están llegando para un poquito más. Perdona, maestra, claro que sí. Deme un Muy segundo. bien. Proseguimos, maestra. Gracias. Bien, ahora sí vamos a ver pues cómo funciona, ¿no? Ahí, digo, ahorita va a ser nada más puntualizar tanto los formatos, los colores que están homologados en el convenio y pues cualquier duda la vamos revisando. Se compone de los siguientes colores. Es una portada y una packing list verde que contiene, como les comenté, datos del importador-exportador, representante autorizado, países que forman parte del convenio, vigencia, NGA o Cámara de Comercio que lo opera, lo elabora, el nombre del personal que lo elaboró, su firma, y abajo hay una sección para la firma del importador o usuario, y hay un pequeño cuadro que está destinado para la autoridad a la salida del país. Posteriormente también tenemos volantes y talones de exportación y reimportación. Estos se manejan en la aduana nacional, los amarillos. Digo aduana nacional porque si yo les pongo el ejemplo de una exportación de México al resto del mundo, aquí en México te van a sellar el volante y el talón amarillo.
Si tú sales de Estados Unidos y vienes a México, tú vas a tener que utilizar el amarillo, porque estás saliendo o exportando. Entonces, por eso lo manejamos como aduana nacional o aduana de origen. Tenemos los volantes y talones de color blanco para las aduanas extranjeras, que es para la importación y reexportación o la salida de la mercancía para regresar a México. Ahorita vamos, si quieren, vamos a poner el ejemplo para México. Volantes y talones de tránsito azules que se utilizan para cuando tú viajas a un país donde es una escala que mucho no, lo manejamos acá en las producciones. Manejamos un tránsito en Estados Unidos para posteriormente bajar a islas o a otros países. La autoridad aduanera dice, ok, esto no va a ser una importación temporal del todo. Vienes, me sellas tu talón de tránsito para confirmar que pues, tú no te vas a quedar en el país, que tú viajas y que nada más estás haciendo un tránsito, ¿no? Ok, de aquí, pues aquí ya vamos a como a visualizar el ejemplo que les comentaba. Sales de aquí de México, por ICM, por AIFA, por Lázaro Cárdenas, por la aduana de Monterrey, por la aduana de Tijuana, por la aduana de Veracruz, por Ciudad Hidalgo, por las aduanas, que son 50 aduanas válidas en México. Vas a presentar el cuadernote y vas a mencionar a la autoridad que te sellen la salida y te van a revisar, te van a inspeccionar las mercancías. Este debe de venir firmado y sellado por la NGA, la Cámara de Comercio de México, y el portador del cuaderno ATA, como tal. O sea, debe de venir, como les comenté, las firmas de ambos para que la autoridad pueda sellar y validar. Esta portada pues debe contener justamente un sello de salida. ¿Y qué va a hacer la autoridad? Te va a decir, ok, yo me quedo con algo que se llama volante, que es como prácticamente toda la información mencionada en la portada verde, pero a ti como importador o exportador te voy a dar tu evidencia o te vas a quedar tú con la evidencia que se llama un volante, un talón de color amarillo, porque estamos saliendo, estamos exportando. Acuérdense que les dije, lo amarillo es para aduana nacional o aduana de salida. La autoridad te va a colocar el número de ítems. Y yo ahorita, bueno, si no, después ahí les mando un manual que en su momento está ahí en línea que elaboré, donde viene como tal más el ejemplo de los sellos. Eh, Te sellan el número de ítems que corresponden a tu packing list y la firma del funcionario o del oficial de comercio exterior. O en este caso, pues del militar a cargo. Te van a colocar la fecha límite de reimportación, que son 6 meses, conforme regla y convenio. Ya llegando a tu país de destino, vamos a suponer que vas a Estados Unidos, a una producción, a una feria. Pues entrando allá te van a pedir que presentes los volantes y talones blancos de reimportación, a fin de colocar los sellos correspondientes y la fecha límite de reexportación. Aquí, en la realidad, muchas veces, y es algo que también vamos a ver más adelante como tu reto, área de oportunidad, consejo, no sé cómo lo podamos mencionar, es que hay veces que el desconocimiento implica que te coloquen mal la fecha. Hay veces que te ponen un año y pues dices, órale, voy a poder estar un año en Estados Unidos, sí, pero si regresas a México después de 6 meses, ¿qué dice la regla? No puedes regresar después de 6 meses porque te toca multa conforme el 183 fracción 2 de ley aduanera. Entonces, aquí, pues bueno, vamos a suponer que ya te lo sellaron por un año. Dices, bueno, está bien, pero pues al final la estancia ya nada más la voy a tener para mi producción, para mi feria, una semana, 2 semanas, y me regreso. Salida de la aduana, ya CBP, nuevamente, como les mencioné, que es la autoridad aduanera de Estados Unidos. eh, bueno, que CBP significa Custom Border Protection, perdón. Pues bueno, ya nada más te va a decir, ¿sabes qué? Ya sales, muy bien, te sello tu cuaderno ATA y te colocan los sellos correspondientes en el talón de reexportación y ellos se quedan con el volante de reexportación. Obviamente tienen un control interno en sus sistemas, tanto cada autoridad lo tiene, o sea, cada autoridad
a pesar de que se sigue manejando en físico, que vamos a ver más adelante que ya está implementando en digital, pues es papel. Entonces el papel se pierde, el papel se extravía, el papel se quema, el papel se maltrata. Entonces tienen que tener su respaldo correspondiente. Regresando a la aduana de México, en la NAM te va a sellar la reimportación. Entonces, ¿sabes qué? Ok, saliste tal fecha, regresaste, cumpliste con los 6 meses, te sello tu talón amarillo de reimportación y yo me quedo con mi volante amarillo de reimportación. Ya terminaste tu operación. Si ya no lo vas a utilizar tu cuaderno ATA, lo devuelves a la Cámara de Comercio correspondiente, a la NGA aquí en México, validan el cuaderno y te regresan tu depósito en garantía. Aquí en el tema de tendencias y la digitalización. No sé si hasta aquí estamos bien, maestra. ¿Quieres que contestemos algunas preguntas? Bueno, pues nada más aquí mencionaban para eh, países con aranceles o impuestos de importación superior al 25%, inclusive al 40%, Ujú. y si hay consecuencias legales por importar con ATA. Claro que las hay. Al final es una herramienta que está unificada en un convenio internacional en el cual México está suscrito y está publicado en el DOF y la autoridad aduanera está, pues digamos, en conjunto con la OMA y con la ICC, que son las partes del sistema. Entonces, claro que sí aplica un PAMA, te pueden levantar un PAMA, te pueden hacer un Paco, o sea, todo eso aplica. Embargo precautorio, todo tal cual. Ahora sí que no porque sea un cuaderno ATA no va a cumplir con o no va a recibir la parte correspondiente en cuanto a temas legales, sí las hay las implicaciones. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo se opera y cómo se realizan las operaciones, pero sí, sí se puede hacer, sí tiene una implicación legal. Muy bien, también nos preguntan si cuál es la vigencia y si se pasa, cuáles son los costos. Ok, pues los costos dependen de cada NGA. Al final, el cuaderno tiene vigencia de un año. Es una buena pregunta. Un año en el cual tú puedes salir y regresar del país, pero acuérdense que nada más tienen 6 meses para regresar. Entonces tú regresas al quinto mes, lo tramitas en enero, regresas en mayo y todavía tienes de junio a diciembre para usarlo. Entonces, si el 31 de diciembre ya no lo usaste y se te pasó devolver la Canaco, implica alguna sanción. Entonces hay que revisar bien los requisitos, tanto aquí en México como en el extranjero. Y vamos a poner que pues, lo devolviste antes de tiempo, ¿no? Pero si tú requieres un duplicado, también tiene otro costo, que es un cuaderno idéntico al anterior, con la misma vigencia. O sea, si tú tramitas un cuaderno de enero a diciembre y se te perdió en agosto, pero todavía tienes que exportar en septiembre, octubre y noviembre, te van a dar un cuaderno, una copia tal cual, un duplicado, y tienes que tener mucho cuidado de regresar antes de diciembre. O sea, es un duplicado para poder amparar tus demás operaciones que terminan en el año. Entonces, ahí los costos ya depende de cada NGA, maestra. Entonces, sí habría que revisar bien. Aprox, 6,000, 7,000 pesos está un cuaderno ATA. Entonces, sí es muy importante que lo consideren para tratar de no extraviarlo, en caso de que antes aquí, cuando se manejaban más las prórrogas, se tramitaba un cuaderno sustituto, se le llamaba, que al final era para tú poder complementar los 6 meses. El ejemplo fácil que siempre pongo es, de enero a diciembre tu cuaderno ATA tiene vigencia. Si tú llegaste a México en septiembre, porque ya estuviste en muchos países, pero vamos a suponer octubre, noviembre, diciembre. En diciembre se te vence tu cuaderno ATA, pero no tu estancia. Te quedan otros 3 meses para cumplir los 6 meses que marca la regla. Había muchos empresarios que solicitaban un cuaderno sustituto, que valga la cacofonía, sustituía al anterior para nada más permitirte terminar tus otros 3 meses y cumplir los 6 meses de la regla y ya poder retornar tu equipo. Eso era un cuaderno sustituto. Nada más que ahorita, como les comento, por el tema de prórrogas, que ahorita están como revisando esa parte, ya no se maneja. Y llegué a tener casos en los que querían tramitar un sustituto y que se tuvo que hacer ahí, la verdad, hubo un rollo ahí para poder regresar un coche de una demostración,
porque se venció. Estuvo el importador y el operador dispuesto a pagar todo lo necesario para regresarlo y se le emitió un cuaderno sustituto, nada más para sacarlo de la aduana del país de destino y reimportarlo en México y ahí se tuvo que hablar con la autoridad. Pero sí, es lo que les comento. Al final, em, ya lo vamos a ver más adelante. Es entre desconocimiento y demás, lo que implica el que tengamos que optar por las vías alternativas en cuanto al tema de, ok, la regla menciona esto, se hizo esto y esta solución es esta. Obviamente todo en el marco legal, pero había veces que decía la autoridad, ok, lo vamos a proceder así porque ya la importación ya tiene que ser, porque el importador o el exportador ya cubrió las cuotas necesarias, adelante. Entonces son casos muy especiales, muy puntuales, este, pero al final, pues sí, o sea, la mayoría de las ocasiones todo sale y regresa y ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta, maestra? Y si la mercancía o el equipo al regresar sufre un daño, si Ujú. se regresa incompleto o se debe declarar nada más el daño. Perdón, maestra, otra vez me puede repetir la pregunta. Y dice, si el equipo o mercancía al regresar sufre un daño o regresa incompleto ya que se rompió, si se debe declarar el daño. Es una muy buena pregunta. Sí, siempre y cuando, si la mercancía no sufrió algún cambio severo en el cual, es aquí que hay que partir de varios supuestos y varios casos, maestra. Si aquí la mercancía se consumió por su utilización, su uso y demás, la autoridad lo menciona en el cuaderno ATA y te permite salir. O tú mismo le puedes decir, esta mercancía, digamos que sufrió este daño pero no afectó ni número de serie, ni el componente, ni nada. Ok, te dejan salir. Entonces, hay que ver aquí los supuestos necesarios y específicamente los casos en los que suceda esto para poder hacer uso del criterio correspondiente, que como les comento, maestra, el criterio en cada aduana es totalmente diferente. Y de ahí nos sumamos a que hay diversos horarios en aduanas, entonces eso todavía es otro criterio más, el de la mañana y el de la noche. Entonces, aquí, pues obviamente todo se tiene que basar en regla y en convenio, pero sí, o sea, si tu mercancía llega a sufrir un daño en el cual, pues inclusive ya no pueda hacerse uso, la autoridad lo puede determinar y te puede decir, pues si ya no va a poder regresar porque sufrió un daño, vas a tener que regularizarlo. Y no sabían, me llegaron a tocar casos. Entonces sí es muy importante que también tengan cuidado con las mercancías. Muy bien, adelante. Ah, bueno, acá hay otra pregunta que nos comentan si se deben cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Bueno, ya comentó que sí, y que entonces, ¿cuál es el beneficio? Ok, pues mira, la regla nada más te marca que cumplas lo de sanidad, lo de la parte de medio ambiente y lo de defensa. Pero, por ejemplo, si tú utilizas equipos profesionales para una filmación, no tienes que cumplir con la NOM correspondiente a esos equipos. Si tú traes algún otro equipo donde aparentemente requiere una NOM, no. O sea, únicamente nada más lo que te marca la regla, que es lo que debes que cumplir. Pues aquí ahora sí que, pues al final sí, sí entendemos que puedes decir, pues cuál es el beneficio, pero al final pues así lo estableció la autoridad, no hay el criterio. A lo mejor por el tipo de la naturaleza de la mercancía, sí es necesario que aunque sea un cuaderno ATA o cuando se maneja con un pedimento, pues se tiene que hacer la utilización de estos mecanismos de regulaciones y restricciones no arancelarias y se deben de cumplir. Ahí Muy sí. bien, Ujú. muy bien. Si quiere, podemos continuar. Sí, claro, claro, maestra. Mire, aquí pues vamos a proceder a mencionarles un poquito las tendencias a la digitalización. Esto, fíjense que ya desde 2016 se viene manejando con el propio apoyo de la OMA y de la propia ICC. Pues lanzaron proyectos piloto que se desarrollaron e implementaron en países como Bélgica, China, Reino Unido, Alemania, Noruega, Rusia y Suiza. Básicamente es una app que se llama Carnedata, que así la pueden buscar en su sistema operativo iOS o Android que permite a los titulares del cuadernota llevar y declarar
versiones digitales de sus documentos aduaneros. Aquí está en la pantallita de cómo aparece. Te pide hacer un usuario y una contraseña. Este es para el caso de aquí de México. Ahorita les platico un poquito de este tema. A su vez, el portal de las aduanas de cada autoridad aduanera de cada país, eh, digamos que tienen como conectado un sistema que le permite a los funcionarios de aduanas verificar los cuadernos y aprobar transacciones declaradas digitalmente. Esta herramienta internamente para las autoridades y para la CNGA se llama ATA Gateway, que es una plataforma de emisión disponible para emitir cuadernos digitales, y evitar el uso del papel, ¿no? Entonces aquí, pues ahorita más está entrando en boom esta parte. Aquí en México todavía se sigue revisando, se sigue utilizando el papel y entendemos que obviamente pues una transición así no es fácil y también pues hay que reconocer la labor de las aduanas, tanto a nivel nacional como internacional, en cuanto al tema de cambios en la infraestructura y como ya lo sabemos, los van a ver en este cambio que ya está implementando en legislación aduanera dentro del paquete de cambios que va a haber, ¿no? En temas fiscales aduaneros, a partir de enero del 2026, pues una de ellas es eso, ¿no? La implementación de aduanas más inteligentes y con mejores infraestructuras. Entonces, pues al final, al ser un sistema que se utiliza, no puede quedarse atrás, tiene que implementarse paulatinamente. Y las pruebas que se hicieron en los países correspondientes resultaron exitosas, por lo que en su momento la ICC comunicó y eso pues se pretende, ¿no? Que en los más de 80 países y territorios aduaneros y los que se adhieran a futuro puedan utilizar la herramienta más adelante ya e ir dejando el papel. Como les comento, ya me adelanto un poquito a los retos y oportunidades, no es fácil porque pues en papel todavía hay deficiencias, ¿no? Entonces, imagínense en digital, esperemos que sea más fácil. Eh, ¿Cómo funciona este sistema IATA? Pues la NGA emite un cuaderno ATA y tú como titular lo descargas en tu celular, en tu tablet y la aplicación AtaCarnet pues es generada a través de sistemas nacionales de emisión y reclamos. Por seguridad, pues el cuaderno ATA está encriptado. Nunca se transmite en un formato abierto para la red. Eso sí, está muy específico. Digo, aquí en el cuadrito se puede visualizar un poquito la información que la ICC presentó de esta herramienta. Pues ya en las aduanas el titular del cuaderno ATA desbloquea el cuaderno y lo prepara para la declaración utilizando la aplicación móvil. Se genera un QR y este lo escanea la autoridad para en su sistema de gateway revisarlo y hacer el check en vez de ponerle el sello, se pone un check así de, ok, exportación válida. Em, pues como les comento, o sea, ellos revisan su portal internamente. Aquí es un trabajo tanto de NGA como autoridad aduanera que tienen que homologar el sistema y aplicarlo, implementarlo. Aquí en su momento también con los sistemas de México, pues se te estaba revisando cómo se podía homologar, porque pues sabemos que son miles de operaciones al día y estar utilizando dos sistemas como que es complicado, ¿no? O sea, entonces, sí, ahí se tiene que revisar bien la homologación de todo esto. Pues la declaración, si es correcta, se acepta. El funcionario de aduana realizará la transacción y a través del portal. Se registra la transacción y se envía la confirmación al celular del titular. Pues ahora sí, si quiere, maestra, contestamos antes de los retos y oportunidades o ya nos seguimos. Sí, ya creo que nada más nos queda por aquí una pregunta. En el Ujú. caso de un bien perecedero como un caballo, si se muere hay que regularizarlo, aún así, solo para recuperar el depósito. Sí, maestra, la verdad es que sí es un tema aquí, como les comento, lo mismo pasa con una mercancía, este, mm, pues sí, se tiene que regularizar. Sí, sí se tienen casos en los que lo que tú consideras que vas a llevarte, todo lo que tú llevas, en este caso sí llegó a tocar creo que un caso de que el caballo se enfermó y falleció y tuvieron que regularizar, hacer todo el trámite correspondiente para recuperar la garantía. Sí, desafortunadamente sí.
Muy Al bien. parecer no se paga como una totalidad en cuanto al tema de un impuesto, pero así como una cuota. Ujú. Ya, esas serían todas las preguntas. Claro. Bueno, maestra, pues vamos a pasar al tema de los retos y oportunidades. Este, pues sí, la importancia de la homologación, del diálogo entre autoridad y entre cámaras de comercio y entre espacios como en el cual podamos aprovechar ahorita que se tiene todo este abanico de oportunidades y de cambios en materia aduanera, el poder establecer, capacitar al personal correspondiente, al establecer estos diálogos para poder tener una mejor operación en cuanto al tema de operaciones temporales con cuaderno ATA. Y básicamente sería eso, o sea, la homologación, el trabajo en conjunto y el tema de la comunicación entre todos los actores involucrados. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática muy interactiva con muchas eh, pues dudas que nos ha dado la oportunidad de resolver el día de hoy y el material. Recuerden a todos que este material se comparte a través de un ebook gratuito en el canal de TLC Asociados de WhatsApp para que nos sigan, por favor. Ahí nos buscan TLC Asociados y van a encontrar toda la información de la ponencia y bueno, de la grabación va a ser en el canal de YouTube y redes sociales, pero eh, de la presentación sí la pueden consultar ahí. Pues muchísimas gracias a nombre de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Eduardo Ríos Jasso por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Retos y actualizaciones del cuaderno ATA el día 19 de noviembre de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas Muchas gracias, gracias. maestra. Que sigan pasando una excelente noche. Agradezco a todas las personas que se conectaron y estoy a sus órdenes para cualquier cuestión. Y gracias al doctor Octavio de la Torre, a la licenciada Daniela. Y pues bueno, Sí. es un gusto haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, gracias. Le siguen llegando aquí las felicitaciones de todos los presentes. Y pues también les queremos recordar que ya estamos por acabar noviembre. La próxima semana tendremos el día 24 a la maestra Leticia Cerón con integrando el modelo Canvas a la estrategia de exportación e importación. Y el día 26 para cerrar ya noviembre, la maestra Yareli Zárate con perspectiva tributaria de 2026, nueva facultad de comprobación. Ya saben que ahorita tantos cambios que estamos teniendo, no se pierdan los troques de la siguiente semana. Nos vemos. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Gracias, Hasta maestra. luego. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.